¿Te has dado cuenta de cómo al mundo le encanta poner a las personas en cajitas? Quien sirve no puede hablar, quien trabaja en silencio no debe ser escuchado, y quien no ostenta lujo es tratado como invisible. Pero, ¿y si te dijera que, muchas veces, es justamente quien es despreciado quien carga el mayor tesoro? Parece contraintuitivo, pero la vida siempre encuentra una forma de dar vuelta al juego donde menos se espera. Aquella noche, en un salón de lujo, un millonario creyó estar en control cuando humilló públicamente a una simple niñera con la frase cruel, «Cállate y trabaja». Lo que él no sabía es que, en pocos minutos, la mesa se daría vuelta, y todos los presentes serían testigos de una lección que ningún dinero podría comprar. Lo que empezó como burla terminaría con aplausos, un silencio incómodo y un choque de realidad. Esta historia no es solo sobre una mujer que fue callada y luego sorprendió a todos. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros que alguna vez fuimos subestimados, o que, en algún momento, juzgamos a alguien sin conocer su verdadera grandeza. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no es una fábula, es un espejo poderoso que puede transformar la manera en que miras a las personas, e incluso a ti mismo. Clara entró en aquel salón brillante como quien pisa otro planeta. Lámparas de cristal, vestidos resplandecientes, hombres con corbatas impecables, y ella, apenas la niñera, con su vestido sencillo y la mirada atenta hacia los niños. No tardó en llegar el golpe de la diferencia. El anfitrión, con la arrogancia típica de quien confunde dinero con valor humano, lanzó en voz alta y clara, «Cállate y trabaja». La frase cortó el aire como una cuchilla, dejando un peso en el pecho de Clara, pero también despertando miradas curiosas y risitas disimuladas. Esa escena es más común de lo que parece. ¿Cuántas veces en reuniones de trabajo alguien es silenciado solo porque ocupa un cargo considerado menor? Es como si la etiqueta en la credencial definiera el derecho a tener voz. He visto esto en empresas donde recepcionistas, choferes o auxiliares eran ignorados, aún teniendo ideas brillantes que podían cambiar procesos enteros. Es como si el mundo insistiera en creer que la sabiduría solo viste traje. Pero como mentor, lo digo con claridad, nada es más peligroso que subestimar a alguien por un rótulo social, y aquí está el detalle que pocos perciben. Cuando alguien es humillado públicamente, la verdadera prueba no es lo que sucede en el instante de la ofensa, sino lo que viene después. Clara, al ser reducida a la función de apenas niñera, tenía frente a sí dos caminos: encogerse en un rincón o transformar aquella herida en escenario. Es en esa encrucijada invisible donde comienzan las grandes historias, porque cuando el desprecio abre espacio, también se abre una puerta inesperada hacia algo mucho mayor. Mientras muchos la veían apenas como la niñera de los niños, Clara cargaba una riqueza que no cabía en etiquetas sociales. No solo cuidaba de los pequeños con cariño y paciencia, sino que dedicaba noches enteras a concluir su carrera en pedagogía. En los intervalos escribía artículos sobre educación infantil que ya circulaban en revistas académicas, inspirando a profesores y especialistas. Era como si dos Claras coexistieran, la que todos subestimaban y la que silenciosamente construía un legado intelectual. Ese valor invisible es un recordatorio poderoso de lo mal que juzgamos a las personas. ¿Quién no conoció alguna vez a alguien sencillo, pero que escondía talentos extraordinarios? Puede ser la costurera que también es poetisa, el conductor de aplicaciones que toca violín, o el vecino jubilado que entiende más de finanzas que muchos economistas. Clara representaba exactamente eso, la prueba viva de que el brillo verdadero no se mide por el traje de gala, sino por la consistencia de las semillas sembradas en silencio. Y lo más curioso es que, mientras el anfitrión creía haber reducido a Clara a un papel secundario, ella estaba a punto de mostrar que la grandeza no necesita anunciarse, se revela sola. El salón aún no tenía idea de que aquella niñera poseía un repertorio cultural capaz de callar cualquier burla, y ese momento de giro estaba mucho más cerca de lo que todos imaginaban. Cuando fue llamada para calmar a los niños, Clara no solo cumplió con su función, transformó la ocasión en espectáculo. Tomó un libro sencillo, de esos que muchos ni mirarían en la estantería, y comenzó a narrar una historia, pero no en un único idioma. Primero en portugués, luego en inglés,
después en francés, en español, y finalmente, en alemán. El salón, que minutos antes resonaba con risas de desprecio, ahora quedaba sumido en asombro ante aquella fluidez inesperada. Con cada cambio de idioma, las miradas se multiplicaban, como quien descubre un tesoro escondido en su propio patio. Es impresionante cómo funciona la vida. A veces lo que parece banal, un simple acto de leer a los niños, puede convertirse en la llave que revela grandeza. Fue como si Clara hubiese sacado de su bolso no solo un libro, sino la prueba viva de que el conocimiento es el único lujo, que no necesita invitación para entrar en cualquier salón. Ese contraste entre burla y admiración es tan humano que podemos aplicarlo en nuestra propia rutina. Piensa, ¿cuántas veces escondiste un talento por creer que no era el lugar adecuado? Tal vez tocar guitarra, escribir poesías o incluso dominar una habilidad técnica en el trabajo. Clara nos muestra que, cuando menos lo esperamos, surge la oportunidad de exponer ese don, y es en ese instante cuando la mesa se da vuelta, pero lo que aún estaba por venir dejaría a los presentes todavía más desconcertados. El salón, que antes era escenario de carcajadas fáciles y comentarios venenosos, de repente se vio envuelto en un silencio casi incómodo. Era como si cada palabra que Clara había pronunciado en diferentes idiomas hubiese atravesado la muralla invisible del prejuicio. Los niños, encantados, seguían atentos a la historia, mientras los adultos se miraban entre sí, intentando disimular el impacto. Algunos incluso carraspeaban, en un intento de llenar el vacío que el orgullo había dejado. Fue en ese instante cuando comenzó la verdadera transformación. Algún que otro invitado, vencido por la admiración, no resistió y comenzó con tímidos aplausos, rápidamente seguidos por más palmas discretas. En cuestión de segundos, lo que era incomodidad se convirtió en reconocimiento colectivo. Era como si todos, sin necesidad de discursos, hubieran comprendido la lección. Subestimar a alguien puede salir caro. Lo que parecía apenas una niñera se había revelado como mucho más de lo que cualquiera allí se habría atrevido a imaginar. Ese tipo de silencio es poderoso. Recuerda aquel momento en que un profesor, después de dudar de un alumno, ve la respuesta correcta escrita en el pizarrón. O como cuando alguien humilde, en una reunión de trabajo, presenta una idea genial que cambia el rumbo del proyecto. Es el silencio que anuncia no solo sorpresa, sino también vergüenza colectiva. Y, en el caso de Clara, aquel eco callado no sería el punto final, sino el preludio de una revelación aún más impactante. Entre los invitados, un diplomático experimentado observaba a Clara con una atención distinta a la de los demás. Sus ojos brillaban, como quien reconoce a una vieja conocida. Y, de repente, tomó la palabra, recordando un congreso internacional años atrás. Contó a todos que, cuando la comunicación entre embajadores estaba a punto de fracasar, fue Clara, voluntaria y sin prestigio alguno, quien tradujo en varios idiomas y salvó el encuentro de un colapso diplomático. Esa revelación cayó en el salón como una piedra en el lago. Todos quedaron boquiabiertos. La mujer que minutos antes había sido tratada como invisible, era en realidad alguien que ya había ayudado a construir puentes entre naciones. Eso demuestra cómo la vida guarda capas que no vemos. Es como mirar un iceberg. Lo que aparece en la superficie es solo la punta, mientras que la parte más poderosa permanece oculta. Clara era ese iceberg humano, lleno de grandeza escondida. Y mira cómo esto se conecta con nuestras vidas. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien sin conocer su pasado? El conductor que te lleva al trabajo pudo haber sido un ingeniero brillante. La empleada doméstica que limpia la casa puede ser una artista talentosa. El pasado de Clara revelaba exactamente eso. La grandeza no se muestra en la ropa ni en los cargos, sino en las historias que el tiempo insiste en guardar hasta el momento oportuno. Y con cada palabra del diplomático, el anfitrión comenzaba a sentir el peso de sus propias elecciones. El anfitrión, hasta entonces seguro en su trono de arrogancia, empezó a percibir el peso de sus propias palabras. Las miradas que antes eran divertidas ahora se volvían contra él, cargadas de reprobación. Era como si cada invitado se hubiera transformado en un juez silencioso, cuestionando no solo la grosería, sino el valor real de un hombre que creía que el dinero bastaba para comprar respeto.
El brillo del lujo perdía fuerza frente a la oscuridad moral que se revelaba, y este es un fenómeno interesante. Cuando alguien poderoso queda desenmascarado, no hace falta gritar. El juicio surge de manera natural, en el desconcierto de las expresiones, en los susurros que nacen, en el distanciamiento repentino de los aduladores. El millonario, que minutos antes parecía intocable, ahora era el blanco de un tribunal invisible, y esa es la justicia más difícil de escapar. No existe contrato, cuenta bancaria ni estatus social capaz de blindar contra el peso de la verdad. Ese momento nos recuerda que todos nosotros, tarde o temprano, seremos probados bajo la mirada de los demás. Puede ser en el trabajo, en un círculo de amigos o incluso dentro de la familia. Y cuando llegue esa prueba, no será el saldo de la cuenta el que nos proteja, sino la forma en que tratamos a las personas. El anfitrión de aquella noche, expuesto ante todos, comenzaba a entender que su poder financiero no lo salvaría del juicio moral, pero aún quedaban más lecciones por venir. Fue entonces cuando el diplomático, ya emocionado, dio un paso más. Reconociendo la competencia de Clara, anunció delante de todos. Le ofrecía un puesto como intérprete en eventos internacionales. El salón, que ya estaba en silencio, estalló en aplausos. Era como si cada palmada fuera una disculpa colectiva, una manera de compensar la injusticia sufrida minutos antes. Clara, serena, recibía aquel reconocimiento como quien finalmente ve iluminado su verdadero valor. Ese instante trae una enseñanza poderosa. Las oportunidades más transformadoras suelen aparecer en momentos inesperados, muchas veces en medio del dolor. ¿Cuántas personas no fueron promovidas después de una crisis o descubrieron talentos cuando fueron subestimadas? Clara demostraba que, cuando permanecemos firmes en lo que somos, la vida encuentra la manera de abrir puertas que parecían cerradas. Su grandeza no nació en aquel salón, simplemente se reveló allí. Y fíjate en el detalle. Mientras el público aplaudía de pie, el millonario que la había humillado permanecía inmóvil, tragándose su propio orgullo. Era la escena perfecta de cómo el poder cambia de manos sin necesidad de gritos ni venganza. La niñera sencilla, invisible a los ojos arrogantes, se convertía en protagonista de una vuelta inesperada. Pero ese no sería el último impacto de la noche. Aún quedaba una lección mayor. El millonario, que minutos antes exhibía soberbia en cada gesto, ahora estaba acorralado por su propio error. Con el rostro enrojecido y el orgullo herido, se levantó ante la audiencia, y por primera vez en la velada, sus palabras salieron sin arrogancia. Pidió disculpas públicamente a Clara, reconociendo la injusticia que había cometido. No era un pedido fácil, era la confesión de que su dinero no lo hacía superior a nadie, pero lo más interesante fue lo que vino después. Intentando reparar su actitud, ofreció apoyo financiero a la Fundación de Educación Infantil, de la que Clara formaba parte. Era como si hubiese comprendido, de forma tardía, que la verdadera grandeza no está en ostentar, sino en contribuir a causas que transforman vidas. Y aquí hay un punto importante. ¿Cuántas veces no vemos personas que, después de equivocarse, descubren en la generosidad un camino para rescatar su propia dignidad? Ese gesto no borraba la humillación, pero mostraba algo esencial. Incluso los arrogantes pueden transformarse cuando se enfrentan con la verdad. Clara, frente a todos, recibía no solo una disculpa, sino la prueba de que su historia había sacudido estructuras. Y en el fondo, cada espectador de aquel salón comenzaba a reflexionar sobre cómo la vida, en un abrir y cerrar de ojos, puede invertir papeles y enseñar lecciones inesperadas. Clara aceptó la disculpa sin la menor señal de arrogancia. No levantó la voz, no sonrió con burla, tampoco buscó venganza. Solo respondió con serenidad, dejando claro que su dignidad nunca estuvo en manos de personas ricas o poderosas. Ese detalle es esencial. Cuando alguien comprende su propio valor, ninguna humillación tiene poder para robarle la esencia. Y Clara lo mostraba no con discursos, sino con actitudes. El impacto fue inmediato. Otros empleados del salón, que hasta entonces caminaban en silencio, levantaron la mirada con una nueva confianza. Era como si la postura de Clara hubiera encendido una llama en cada uno de ellos, recordándoles que el respeto no es privilegio de unos pocos, sino derecho de todos.
Ese es el efecto de las historias de coraje. Resuenan, inspiran y hacen brotar nuevas actitudes incluso en los corazones más incrédulos. Su ejemplo era una revolución silenciosa, y aquí está un detalle que lo cambia todo. La inspiración verdadera no proviene de la fuerza, sino de la humildad. Clara no necesitó probar nada con gritos ni confrontaciones, simplemente mostró quién era. Y en ese instante, más que obtener reconocimiento, se convirtió en símbolo para todos los que alguna vez fueron injustamente menospreciados. Pero lo que quedó grabado para siempre aquella noche no fue solo su victoria personal, sino la lección que resonaría por mucho tiempo después. Hay momentos en la vida que no solo ocurren, se eternizan. El episodio de aquella noche en el salón lujoso no fue solo un bochorno pasajero, fue un hito grabado en la memoria de todos los presentes. La dura frase, cállate y trabaja, resonaba como símbolo de una arrogancia que se creía inquebrantable, pero el destino, con su fina ironía, transformó esas palabras en el catalizador de una de las mayores reviravoltas sociales vistas allí. No fue un discurso ensayado ni una estrategia planeada, fue la autenticidad de Clara, revelada en el momento justo, la que dio un nuevo rumbo a aquella historia. Lo más impresionante es percibir cómo un solo acto puede redefinir narrativas enteras. Hasta ese instante, Clara era apenas la niñera invisible, una presencia tolerada en el salón solo porque cuidaba a los hijos de la élite. Sin embargo, su respuesta silenciosa, hecha de conocimiento, dignidad y dominio de idiomas, rompió el guión que muchos ya habían escrito para ella. Ese detalle es fascinante. La vida adora desordenar las etiquetas que la gente insiste en pegar en los demás. Es como cuando alguien desacreditado en el trabajo propone una idea sencilla que revoluciona toda la empresa. Aquella noche fue exactamente eso, la ruptura de un paradigma, y la lección que resuena va más allá de la escena en sí. Habla de nosotros, de cómo tratamos a las personas cuando creemos que no tienen nada que ofrecer. ¿Cuántos camareros no han sido ignorados como si fueran parte del mobiliario? ¿Cuántas empleadas domésticas son tratadas como si solo estuvieran allí para limpiar, sin que nadie note el conocimiento y la experiencia que llevan consigo? Esa postura social no solo disminuye al otro, sino que también nos disminuye a nosotros como seres humanos. El caso de Clara escancaró esa verdad ante todos, de una manera tan contundente que resultó imposible negarla. Es curioso cómo la vida tiene ese don de usar lo improbable como escenario para enseñar. ¿Quién diría que, entre vestidos de gala y copas de champán, la lección más valiosa vendría de una niñera? Pero, ¿no es siempre así? Las grandes transformaciones raramente nacen en lugares de comodidad. Piensa en la historia de Abraham Lincoln, que comenzó como leñador y vendedor ambulante antes de ser presidente de los Estados Unidos, o en Oprah Winfrey, que superó abusos y pobreza para convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Clara es el reflejo de ese mismo patrón, alguien que a pesar de las circunstancias, reveló grandeza cuando menos se esperaba. Otro punto poderoso es el impacto colectivo que esta experiencia generó. No fue solo el millonario arrogante quien salió transformado aquella noche. Cada invitado, cada empleado, cada persona que presenció la escena se llevó a casa un espejo invisible. Ese espejo preguntaba, ¿y tú? ¿Cómo has tratado a quienes te rodean? Este es el tipo de cuestionamiento que incomoda pero también libera, porque solo cuando reconocemos nuestros propios prejuicios es que podemos comenzar a desmontarlos. Y de cierta forma, es ese mismo desconfort lo que mueve a la humanidad hacia el progreso. También hay un detalle que merece ser explorado, la forma en que Clara reaccionó. Ella no necesitó gritar, no buscó venganza, no devolvió con la misma moneda. Su respuesta estuvo basada en grandeza y serenidad, demostrando que la dignidad no depende de validación externa. Esa postura es extremadamente rara, y por eso tan poderosa. Es fácil reaccionar con rabia. Lo difícil es mantenerse firme sin perder el eje. Clara dio una lección práctica de lo que significa ser dueño de sí. Imagina si todos nosotros, en momentos de ofensa, pudiéramos actuar con esa misma claridad. ¿Cuántas peleas se evitarían? ¿Cuántas relaciones se salvarían? ¿Cuántas oportunidades se preservarían? Si lo miramos desde otro ángulo, notamos que aquella noche también fue un parteaguas para los empleados del salón.
Muchos de ellos, acostumbrados a caminar con la cabeza baja, empezaron a percibir que también tenían voz, que también tenían valor. Eso es transformador. Es como cuando un trabajador humilde de una fábrica ve a un compañero ser promovido por mérito. La esperanza se esparce como fuego en hierba seca. Clara, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de resistencia e inspiración para todos los invisibles de ese lugar. Ese eco de transformación se expande en ondas. Tal vez algún invitado, al volver a casa, repensó la forma en que trataba a sus empleados. Tal vez un joven camarero, al ver a Clara brillar, encontró el coraje para invertir en sus propios estudios. Tal vez incluso el millonario, después de la vergüenza, realmente apoyó proyectos sociales con sinceridad. Nunca lo sabremos con certeza, pero así funcionan las historias. Plantan semillas en terrenos que ni imaginamos, y esas semillas, tarde o temprano, brotan en frutos de cambio. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces te has reído de alguien por no comprender su talento? ¿Cuántas veces juzgaste sin conocer la historia completa? Esta narrativa es una invitación a revisar hábitos y actitudes. Si, en lugar de reír, decidieras incentivar, ¿qué sucedería? Tal vez sería el empujón que esa persona necesitaba para florecer. Y aquí está el secreto. Cuando valoras a los demás, tú también creces. Es como encender una vela con otra. La primera no se apaga, sino que multiplica la luz. Al final, lo que resuena de aquella noche no es solo la lección moral, sino una verdad universal. Nadie es demasiado pequeño para enseñar, y nadie es demasiado grande para aprender. Clara mostró que el verdadero poder no está en lo que se posee, sino en lo que se es. Esa es una riqueza que el tiempo no corroe, que la inflación no afecta, que ningún ladrón puede robar. Respeto, conocimiento y humanidad son monedas eternas. Y, en el fondo, cada uno de nosotros tiene la elección de decidir en cuál de esas monedas va a invertir su propia vida. Historias como la de Clara no terminan cuando las luces del salón se apagan. Siguen resonando en la mente y en el corazón de quienes las presencian, como un eco que insiste en recordarnos lo que realmente importa. La escena de una mujer sencilla, humillada ante todos, transformándose en protagonista de una inesperada vuelta, es más que entretenimiento. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿y yo? ¿Cómo he actuado? Tal vez tú ya fuiste Clara en algún momento. Tal vez sentiste el peso de ser reducido a un estereotipo, de ser silenciado en una reunión, de ser tratado como invisible solo porque no ostentabas estatus o poder. Ese dolor es universal. Todo el mundo en algún punto de la vida ha sido subestimado. La cuestión es, ¿qué haces cuando eso ocurre? ¿Te encoges y aceptas la narrativa que ponen sobre ti? ¿O encuentras la forma de mostrar, con dignidad, quién realmente eres? La gran lección de esta historia es que la dignidad nunca depende de la validación externa. Clara no necesitó probar nada con gritos. No necesitó vengarse. No necesitó usar el mismo veneno que recibió. Ella simplemente se mantuvo fiel a lo que llevaba dentro de sí. Conocimiento, cultura, amor por lo que hacía. Eso es profundamente contraintuitivo, porque la mayoría de nosotros, ante una ofensa, siente el impulso de responder. Pero piensa conmigo, ¿cuántas veces el silencio estratégico, o una respuesta sabia, tuvieron mucho más impacto que una explosión de ira? Esto no es solo una reflexión abstracta, es práctica. La próxima vez que alguien te subestime, respira hondo y pregúntate, ¿necesito probar algo a esta persona, o simplemente seguir siendo quien soy? La verdad es que, cuando sabes tu valor, no necesitas gritar para que el mundo escuche. Basta con actuar. Clara no preparó un discurso, no planeó una estrategia. Ella simplemente hizo lo que sabía, y eso fue suficiente para cambiar el juego. Ahora, piensa también en el otro lado de la moneda. ¿Cuántas veces juzgaste a alguien por su apariencia o posición social? Tal vez fue ese camarero en el restaurante, esa empleada doméstica que entró en tu casa, o incluso ese compañero de trabajo que parecía no tener nada especial. La vida está llena de personas que cargan grandeza escondida, esperando solo una oportunidad para florecer. Cuando ignoras o desprecias, pierdes la oportunidad de sorprenderte. Cuando valoras, abres puertas que pueden transformar no solo la vida de la otra persona, sino también la tuya.
Ese es uno de los secretos más poderosos de la convivencia humana. Al reconocer el valor del otro, amplías tu propio valor. Es como encender una vela con otra. La primera no pierde la llama, pero multiplica la luz. Imagina el impacto si, en vez de ridiculizar, aquel millonario hubiera preguntado a Clara sobre sus estudios, sus habilidades o sus sueños. Tal vez habría descubierto, sin necesidad de pasar por la vergüenza pública, que estaba frente a una mujer extraordinaria. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje y conexión también has dejado escapar por subestimar a alguien? Y no pienses que esta es una reflexión lejana, restringida a salones de gala o fiestas de millonarios. Esto se aplica a tu día a día. En el trabajo, por ejemplo, cuando miras al pasante como si fuera uno más, quizás estés dejando de aprender de la visión fresca de alguien que aún no ha sido contaminado por los vicios de la rutina. En la familia, cuando no escuchas con atención al niño que intenta contar una historia, tal vez estés perdiendo lecciones de creatividad y sinceridad. Incluso en la calle, cuando ignoras al anciano que inicia una charla en la parada de autobús, puedes estar perdiendo la oportunidad de oír una historia que cambiaría tu forma de ver la vida. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Este cambio no depende de nadie más que de ti. No es necesario ser millonario, ni tener influencia política, ni ocupar cargos de liderazgo para transformar ambientes. Basta una elección: decidir tratar a cada persona con respeto y dignidad. Así de simple. Esa elección puede parecer pequeña, pero genera ondas poderosas. Una palabra de aliento, una mirada de respeto, un gesto de reconocimiento. Todo eso puede ser la chispa que despierte en alguien el coraje de mostrar su verdadera grandeza. Clara nos mostró que el mundo necesita menos arrogancia y más humanidad, necesita menos burla y más curiosidad genuina, necesita menos cállate y trabaja, y más cuéntame quién eres. A partir de hoy, tú puedes ser ese agente de cambio. Pregunta más, juzga menos, reconoce talentos, celebra logros, valora esfuerzos. Te sorprenderás con la riqueza que puede florecer a tu alrededor cuando las personas se sienten vistas de verdad. Y aquí va una provocación. ¿Acaso no tienes un millonario arrogante dentro de ti? Ese lado que de vez en cuando mira por encima a alguien, ya sea por estatus, dinero o posición. Si es así, este es el momento de mirar ese espejo y decidir: ¿quieres ser recordado como alguien que disminuye a los demás o como alguien que inspira? Esa elección es diaria y su impacto va mucho más allá de ti. Afectará a tus hijos, a tus colegas, a tu comunidad. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Quién es la Clara que conoces hoy? ¿Quién está a tu alrededor siendo subestimado, invisible, pero que puede cargar un talento extraordinario? Y más, ¿acaso tú mismo no eres esa persona, esperando la oportunidad correcta para mostrar quién realmente eres? Si la respuesta es sí, no esperes la humillación para probar tu valor. Empieza ahora. Muestra al mundo lo que llevas dentro de ti. Y claro, quiero mucho escuchar de ti. ¿Ya viviste algo parecido? ¿Has sido subestimado o te has sorprendido con alguien a quien juzgabas menor? Comparte en los comentarios, porque tu experiencia puede ser la chispa que inspire a otras personas a cambiar de vida. Tu historia importa, y puede resonar en la vida de alguien de la misma manera que la de Clara resonó en aquel salón. Finalmente, si este mensaje tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada video es más que una historia. Es una invitación a repensar creencias, romper paradigmas y mirar la vida con nuevos ojos. Porque, al fin y al cabo, el mayor lujo no está en tener, sino en ser. Y ese es el tipo de riqueza que nadie jamás podrá quitarte.